Hablemos de la comisión experta que ya está votando los artículos definitivos del anteproyecto constitucional que será sometido a consideración de los consejeros constitucionales elegidos el pasado 7 de mayo. La comisión experta ya votó los artículos correspondientes al primer capítulo de este anteproyecto que será entregado al Consejo Constitucional. Representantes oficialistas y también de la oposición valoraron que este texto sea una amplia muestra, dicen, de consenso y sostuvieron que esto da cuenta de un equilibrio entre tradición y avance. Por otro lado, los consejeros electos se enfocan en las gestiones para definir quién presidirá la mesa directiva de la instancia. María José de la Barra, muy buenos días. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, porque ayer la comisión experta tuvo la primera sesión del Pleno en la cual comenzó la votación en particular del articulado del primer capítulo que corresponde a fundamentos del orden constitucional. En este capítulo, por ejemplo, se estableció que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. También se establece que Chile se basa en un régimen presidencial. Y respecto a un tema que fue bastante controvertido, que es la paridad, se garantiza el acceso igualitario a las instituciones del Estado. Esa es la forma en la cual se habla de paridad en este caso, en este capítulo que finalmente ayer se sometió a votación. En la discusión y en la mayoría de las intervenciones se destacó que el consenso no fue fácil de lograr y que la clave era no sentir comodidad con la total del anteproyecto. ¿Por qué? Porque eso significaba o implicaba que finalmente se llegó a acuerdos. También se dijo que este es un texto que está conducido por la razón y no por el capricho. El comisionado de Renovación Nacional, Juan José Ossa, recalcó la idea de los acuerdos y sostuvo que todos los comisionados están con entusiasmo por aprobar la mayoría de este texto. El entusiasmo, por cierto, no es sinónimo de total conformidad, Presidenta, ni podríamos optar a ella cuando contribuimos a preparar una carta constitucional. Si nuestro entusiasmo solo pudiese esgrimirlo quien se considera vencedor, querría decir que ha malentendido el encargo que se nos hizo. Una cierta incomodidad con el texto es parte de la esencia de cumplir nuestro mandato. De parte de Revolución Democrática, el comisionado Domingo Lovera dijo que la propuesta no es perfecta, pero entrega garantías para el avance de la sociedad y un correcto equilibrio entre lo que es mantener el actual sistema y avanzar en los cambios que son necesarios. Mucho mejor pacto constitucional que el que hoy tenemos. Ofrece, me parece, una síntesis adecuada entre tradición y avance. Preserva aquellas regulaciones que nos parece que han funcionado bien, modifica y propone un nuevo horizonte en aquello que hemos podido de consumo identificar como los desafíos comunes para nuestra República. Finalmente se aprobaron 15 artículos y una disposición transitoria. Algunos de estos, como les comentaba, habla de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, también que el Estado va a servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común. Otro de los puntos que finalmente se aprueba es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias. Otro punto, las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. La República Democrática es la que se aprueba ayer con separación de poderes y régimen presidencial. Sabemos que fue uno de los puntos también debatidos en la extinta Convención Constitucional respecto a atenuar el régimen presidencial, avanzar hacia un régimen semipresidencial. Bueno, en este caso se aprueba el régimen presidencial dentro de lo que es este anteproyecto de nueva Constitución. El texto debe estar listo el 6 de junio, ya que el 7 se instala el Consejo Constitucional y es en eso en lo que está enfocada la oposición hoy. Ya no están enfocados en los artículos o en los puntos que se van a aprobar en la comisión experta, sino que están enfocados de lleno en quién va a ser la persona que presida el Consejo Constitucional. Es por tanto que Chile Vamos, como el Partido Republicano, evalúan quién sería la carta para presidir la mesa. Aquí es lo que apuntan, que tiene que ser la oposición quien esté presidiendo esta mesa. ¿Por qué? Porque ellos son mayoría en el Consejo. La consejera y presidenta de Bópoli, Gloria Huth, descartó que haya existido conversaciones entre dichos partidos, es decir, entre Chile Vamos y el Partido Republicano, pero sí confirmó que existe coordinación entre los consejeros de oposición. No ha habido conversaciones sobre la presidencia del Consejo entre los partidos de Chile Vamos agrupados y el Partido Republicano. Estamos todavía en contacto y organización entre los consejeros de cada grupo y esperamos que la próxima semana haya conversaciones de ese tipo.
Por su parte, también conversamos con el consejero del Partido Republicano, Luis Silva, quien dijo que este es un punto que están conversando. Ellos aseguran que debiese ser el mismo Partido Republicano el que presida la mesa. Están tomando algunas determinaciones y van a zanjar la decisión dentro de los próximos días. Este es uno de los temas que estamos viendo entre los consejeros republicanos. Lo que finalmente resolvamos será mirando lo mejor para Chile, procurando que este proceso llegue a un buen resultado, escuchando a todos e intentando estar a la altura de la confianza que millones de chilenos depositaron en nosotros. Hoy la votación continúa, se va a dividir en dos la sesión del Pleno de la Comisión Experta durante la jornada de la mañana, que inicia a las 9:30. Se espera que se vote el artículo 2 de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, un capítulo que tampoco debiese generar tanta controversia, pero que efectivamente también puede que hayan algunos puntos que compliquen dentro del debate. Y el tercer capítulo que se va a votar durante la tarde corresponde a representación política y participación, básicamente el corazón de una constitución que es el sistema político. También se debiese comenzar a votar hoy. La comisión experta va a sesionar hasta las 7:30 de esta tarde y se espera también que queden en este caso los artículos, el articulado del capítulo 2 y 3 ya listo para ser entregado al Consejo Constitucional. Catherine Tomás. Ya, mira, lo que pasa es que aquí hay un acuerdo, claro, nadie hizo el proyecto constitucional de acuerdo a su real saber y entender, diría alguien. O sea, siempre hay concesiones. Esta fue una negociación, hubo concesiones de ambos sectores. Recordemos que además están divididos por mitades, oficialismo y oposición, por mitades, la izquierda y la derecha. Y por lo tanto tienen que llegar a acuerdo porque si no, no dan los quórum. Eso es lo primero. Lo segundo es que ayer, cuando se votó, algunos manifestaron su posición minoritaria, pero sabiendo que como era minoritaria iba a dar los votos suficientes para aprobar. O sea, fue un mensaje para decir: en esto no estoy de acuerdo y por lo tanto me abstengo o voto en contra. Pero sabían que siendo minoritarios no había ninguna posibilidad de que estuviera en juego finalmente la vigencia de determinada norma acordada ampliamente. Al final, lo que está ocurriendo es que todos obtuvieron algo y todos perdieron algo. Y por eso y esto está ampliamente negociado. Ahora, me parece que en todo caso llegar a un acuerdo después de 78 días, que es lo que ha durado esto, es bastante rápido. Bastante rápido. Para un proyecto constitucional estoy hablando. Considerando lo que fue la extinta Convención Constitucional. Porque acá se vio un ánimo totalmente diferente. Hablemos que estamos incluyendo a consejeros constitucionales que van desde Apruebo Dignidad hasta el Partido Republicano. Hay consejeros también del Partido de la Gente. Acá, por ejemplo, se puso sobre la mesa el tema de la paridad, que ayer fue uno de los temas que se tomó la discusión. También el Estado Social y Democrático de Derecho, que establece, de hecho, en este artículo, que finalmente, pese a que somos un Estado social y democrático de derecho, en este anteproyecto de nueva Constitución se hizo podríamos decirle, un hincapié en que, ¿qué va a haber acá? El Estado va a garantizar los derechos a través del principio de responsabilidad fiscal e instituciones estatales y privadas. Es ahí, por ejemplo, donde se hace un guiño a la oposición o al Partido Republicano, que también ha dicho que el Estado Social y Democrático de Derecho no tiene que ser un símil a estatalizar nuestra sociedad. Por ende, en cada uno de los puntos podríamos decir que hubo esta unidad de consenso. Y es lo que escuchábamos en la voz del exministro Juan José Osa, quien es consejero de Renovación Nacional. Acá nadie quedó conforme. Todos están básicamente por aprobar este texto, pero nadie siente comodidad con la totalidad del texto. Y eso, a juicio de gran parte de los consejeros, es un síntoma de que sí se lograron los acuerdos. Bueno, hay que decir que también después de la elección de los consejeros constitucionales y lo que significó desde el punto de vista del equilibrio político, ¿no? que sí se obtuvo en la comisión experta, porque fueron determinados por los partidos políticos con representación parlamentaria. También hubo una suerte de cambio en el tono de la discusión ahí en la comisión experta, con la idea de dejar un precedente en relación a
a ponerse de acuerdo, ¿no? A llegar a acuerdos, aun cuando sea muy difícil, aun cuando haya escenarios y posiciones muy adversas, porque lo que viene ahora en la comisión, en el Consejo, experto, es más difícil, porque hay un marcado predominio del Partido Republicano, porque obtuvo la mayor cantidad de los escaños. Por lo tanto, yo entiendo que además de sentar un precedente de mayor civilidad, como quieran decirlo, de ciudadanía, etcétera, en relación a la anterior convención constitucional, de todas formas también hay una intención de sentar este precedente, ¿no, María José? De decir, mira, igual se puede, aunque estemos muy de acuerdo o en desacuerdo, en algunos temas. Había algunos puntos en los que el oficialismo no quería ceder, no quería transar. Por ejemplo, paridad de salida, que fue uno de los puntos, también los derechos de niños, niñas y adolescentes, el tema del derecho a la vida, son varios temas que se tomaron el debate en las subcomisiones de la comisión experta. ¿Qué pasa? Con las elecciones del 7 de mayo, los distintos comisionados expertos del oficialismo dijeron, si nosotros hacemos un texto que no sea podríamos decir, que no deje conforme o satisfecho, aunque sea en un 50% a la oposición, en el Consejo le van a meter mano, pero con todo, al texto que nosotros vamos a entregar. Por ende, es mejor que perdamos un poco a que perdamos casi el 50 o el 60% de nuestras convicciones en este texto constitucional. Y es ahí donde comienzan a ceder para hacer un texto que podríamos decir está bastante equilibrado. Y es por esto, porque buscan poner un texto equilibrado para que no haya tanto cambio en lo que va a ser el Consejo Constitucional, donde se sabe hay 23 consejeros republicanos, mientras que en la comisión está solo uno, que es Carlos Frontaura. Sí, está el otro hecho, ¿eh? Después de la votación, porque, a ver, esto se agilizó después de la votación del 7 de mayo. Claro. Las diferencias grandes que habían empezaron a disminuir. ¿Por qué? Porque estaba el peligro de que el Partido Republicano estuviera descontento, otros estuvieran descontentos y se comenzara a complicar el plebiscito de salida del 17 de diciembre. También hay un cálculo electoral acá, o sea, una especie de espada de Damocles encima. Complicado. Entonces, había que llegar a acuerdo donde había que incorporar al Partido Republicano. De hecho, está firmado desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Habría acuerdo. Oye, solo un dato respecto de lo que ha quedado en este capítulo relacionado con pueblos indígenas. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y hay otro que reconoce, otro artículo reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo y varias otras situaciones. Esto es la parte que le corresponde al reconocimiento indígena, muy distinto a lo que planteaba la propuesta rechazada de la Constitución anterior. Y lo otro que me gustaría destacar, María José, es un artículo que se cayó, que era muy importante para el oficialismo, pero que es como parte de esta discusión que se ha tenido de perder y ganar, ¿no? Que tenía que ver con el valor económico social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, en que obligaba al Estado, por lo tanto, al dejarlo en la Constitución, a promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad del interior de las familias. Ese artículo se cayó, pero sabemos que se va a volver a intentar hacer algo dentro del Consejo. Sí, esto se presenta como una enmienda renovada, que podríamos decir está porque se pide que se agregue un nuevo artículo. A eso va con la enmienda renovada. Y era para generar un artículo 16 bis y finalmente se rechaza. Es casi la única norma que se rechaza dentro de las más de 20 votaciones que se realizaron ayer y establece, como tú bien decías, Catherine, que el Estado reconoce el valor económico y social del trabajo de cuidado. Esto también en el marco para el oficialismo del Sistema Nacional de Cuidado que está impulsando el ministro Giorgio Jackson y la ministra Antonia Orellana. Es uno de los puntos clave. ¿Por qué? Porque dice que efectivamente es el Estado el que tiene que básicamente promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad al interior de las familias. ¿Qué pasa con esto en particular? Se rechaza, es uno de los únicos puntos que finalmente se rechaza ayer en la votación de la comisión experta. ¿Y cómo se rechazó esto? Se rechazó con 12 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Acá se necesitaban 14 votos a favor para que el proyecto, para que la enmienda en este caso se aprobara, porque eran 3/5. Fue la única norma rechazada. Muchas gracias. Que estén bien, buenos días. Gracias, María José. Hablemos de algunas diferencias. Si bien todas las normas aprobadas fueron consensuadas entre bloques, como les contábamos ayer, los contábamos hace un rato, en el pleno de ayer los comisionados se dieron la libertad de rechazar
o abstenerse cuando se trataba de temáticas en las que no coincidían, aunque, como les decíamos, sin poner en peligro la aprobación de estos artículos. Por ejemplo, uno de los consejeros, que es Alexis Cortés, que es militante del Partido Comunista, fue el único que rechazó el artículo que habla de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la autonomía de las agrupaciones sociales. Pero sobre todo, el inciso sobre la participación política de las mujeres, que la oposición pidió votar por separado, dejó ver algunas diferencias entre oficialismo y oposición. Este obtuvo 21 votos a favor y 2 en contra. ¿De quién? De Carlos Frontaura, que es del Partido Republicano, y Marcela Peredo, también en cupo de oposición. Su redacción dice que la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Este inciso no era mi ideal, lo mío era la democracia paritaria, pero en el ánimo de alcanzar grandes acuerdos para una propuesta que representa a todos y todas, es un gran avance. Esto lo dijo la comisionada Leslie Sánchez, que está ahí en la comisión por el Partido Liberal y el PPD. Y la postura contraria también estaba en desacuerdo. La manifestó la comisionada Bettina Horst del cupo UDI. Dijo que igual aprobó el inciso y afirmó que he participado en distintas instancias, en órganos colegiados y fui incorporada por mérito. No soy la cuota que se integra a algo. Cuando hablamos de participación política estamos hablando de la élite del país. A la inmensa mayoría de las mujeres en Chile esta discusión les pasa por el lado y remarcó que no hay ninguna democracia robusta que contemple mecanismos de democracia de salida. Y en tanto el artículo 8, que también fue foco de diferencias, parte afirmando que la Constitución, y lo contábamos recién, reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución. Esto también se votó por separado a petición de la oposición y logró 22 votos a favor y una abstención, que es de Frontaura. La comisionada Antonia Rivas, ella pertenece al Frente Amplio, valoró la norma y dijo que nuestra supuesta homogeneidad cultural, nuestra mirada uniforme sobre lo que somos, hoy podría comenzar paulatinamente a reconocerse diversa, mestiza, indígena, a dejar de lado la porfiada ignorancia que tanto nos ha caracterizado. A propósito de los pueblos indígenas, resulta que se ha comprometido una consulta indígena en el marco de este proceso. Con dudas se está viendo en la comisión experta la solicitud que realizaron varios dirigentes mapuche acerca de explicitar que es necesaria una consulta indígena y que es deber de los consejeros abordarla una vez que asuman su función. Esto lo dijeron voces del mundo mapuche como Hugo Alcamán, que es presidente de ENAMA, y Aligüen Antileo, que es el consejero electo por el pueblo mapuche. Lo cuentan en el diario El Mercurio. La presidenta del órgano, Verónica Unturraga, me refiero de los expertos, afirmó que como comisión experta no tenemos las facultades para hacer eso, pero nos hemos preocupado como mesa especialmente en solicitar a la Secretaría de Participación Ciudadana, y la Secretaría ya está trabajando en mecanismos para recibir en forma diferenciada la participación de pueblos indígenas, con un esfuerzo muy grande para llegar a las comunidades y las personas indígenas que viven también en las grandes ciudades para que se escuche su voz. De acuerdo con lo que dice Undurraga, hemos estado muy preocupados, sin perjuicio de que no tenemos la competencia para hacer una consulta indígena completa. Los resultados de este proceso de participación ciudadana indígena van a estar documentados en forma independiente para que se pueda saber exactamente cuál es la opinión, dijo. Y sobre el punto, algunos expertos recalcaron en la misma línea que no tienen atribuciones para hacer un llamado a los consejeros a realizar la consulta indígena y subrayaron que el deber es del Estado en el proceso. Y en ese marco, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, señaló que lo que me parece principalmente es que el Estado de Chile debe cumplir sus compromisos en materia de derecho indígena, y eso está claramente establecido en el convenio 169. Por lo tanto, corresponde al Estado que busque la mejor manera de cumplir con él. Creo que la comisión experta no tiene atribuciones para ello. Sin embargo, hay varios comisionados que han sido insistentes, bien insistentes, dijo, en la necesidad de que el Estado cumpla ese compromiso. Yo estoy en ese grupo. Creo que la principal responsabilidad está en el Ejecutivo. Y Jaime Arancibia, que es independiente en un cupo de Renovación Nacional, él dijo que tanto la comisión experta como el Consejo Constitucional formamos parte de un proceso cuyo diseño correspondió al Congreso y nosotros estamos aplicando al pie de la letra el texto de la Constitución que nos mandata realizar este proceso. Dentro de nuestras atribuciones no está
dar indicaciones al Consejo Constitucional de cómo actuar. Eso viene dado por la Constitución actual y por el reglamento. Hablemos de un aspecto más político, porque los partidos de gobierno están trabajando en el proceso de instalación del Consejo Constitucional y reconocen que esta vez sí buscarán acompañar, atención, va a haber una intervención fuerte de los partidos del oficialismo en el Consejo Constitucional. Claro, que digamos acompañando que a sus representantes. Para marcar una diferencia más con el proceso anterior, los consejeros electos ahora eran acompañados o eran parte de partidos políticos, a diferencia de la otra convención que era una mayoría de independientes. Por segunda vez en menos de una semana, los partidos se van a reunir con los consejeros electos y también con los expertos. Ayer los secretarios generales de la Alianza de Gobierno acordaron que el día jueves en el Partido Socialista se volverá a repetir la instancia, aunque se espera contar con mayor presencia de consejeros en proporción a expertos, ya que estos últimos se estarán votando en el Pleno. Los partidos reconocen que esta dinámica es distinta a la que ocurrió, como tú decías, de la convención pasada, que terminó con un texto que fue rechazado. Camilo Escalona, el secretario general del Partido Socialista, él dijo que no es que los partidos se declararon outsiders de la Convención Constitucional, pero sí reconoció que las colectividades estaban bajo el cuestionamiento general del país. La sociedad chilena ha pasado, al igual que otros países, por una crítica severa, pero desproporcionada, dice, en relación al trabajo de los partidos políticos. Entonces hay que restablecer paso a paso la normalidad, dijo Camilo Escalona. Por tanto, aclaró que no es que nosotros, los partidos, podamos reemplazar a los consejeros, como dijimos el sábado pasado. Ellos son los electos y en consecuencia les corresponde a ellos la tarea de trabajar en la redacción de la nueva Constitución. Pero los partidos les tenemos que acompañar, tenemos que nosotros colocar expertos, tenemos que colocar el bagaje que se acumuló en este tiempo. Para José Toro, ese trabajo también sirve para visualizar el proceso constitucional, como la relación de los consejeros con nuestros diferentes expertos que cada uno de los partidos tiene, dice. Desde el Frente Amplio aclararon que la reunión del sábado pasado fue solamente una presentación, ya que ahora deberán ahondar en algunos temas. Incluso se podría abordar cuál será la estrategia para estar en la mesa directiva. Y entonces van a buscar empezar a coordinar la instalación de los consejeros, ya que creen que hasta el momento el texto es habilitante y por lo tanto se requiere coordinación para sacarlo adelante. Los consejeros constitucionales tendrán su primera sesión cuando los que recién fueron electos, ¿no? El 7 de junio, en la sede del Congreso Nacional de Santiago, contarán con 5 meses para trabajar en el anteproyecto de propuesta elaborado por la Comisión Experta, finalizando sus labores el 7 de noviembre de este año. La idea que tienen en el oficialismo es ir realizando estos encuentros, ¿no?, de los partidos políticos con sus consejeros de manera periódica para ir delineando, dicen, estrategias a seguir y sobre todo qué batallas dar, dicen. A ver, 7 se constituyen, 7 de noviembre entregan el texto constitucional, 17 de diciembre es el plebiscito. Ese es el cronograma para todo este proceso constitucional y después, si es que es aprobado, vendría la promulgación por parte del presidente de la República. 2 cosas acá. Lo primero es, ¿cuánto van a incidir los partidos? ¿Por qué? Y esto es muy importante, los partidos muchas veces no piensan en el largo plazo, piensan en las próximas elecciones, cómo nos va a ir en la de diputados, el próximo año viene la elección de alcalde. Usted dice, tiene mucho poco que ver, tiene que ver porque los partidos tienen una mentalidad de corto plazo. Y resulta que la Constitución, por esencia, la cabeza es del largo plazo. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta decisión de los partidos del oficialismo de incidir muchísimo en el Consejo Constitucional que ha sido electo. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay toda una discusión, una conversación acerca de quién va a dirigir la Convención Constitucional. Algunos en el Partido Republicano decían, mejor que nosotros no, finalmente tenemos tantos votos que la dirija otro. ¿Quién otro? Otro, un UDI, qué sé yo, un RN, finalmente fueron los segundos más votados. En cuanto a conglomerado, es natural que el Consejo Constitucional sea dirigido por alguien del sector, eso es evidente. Lo dijo en la mañana de ayer en un seminario de Libertad y Desarrollo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y se refirió al debate que existe justamente en la derecha respecto de quién va a presidir el Consejo Constitucional. Con 23 de 51 escaños electos, la tienda fundada por José Antonio Kast se ha consolidado como el partido de mayor hegemonía, en el Consejo, quedando a solo 3 votos de obtener el quórum suficiente para asegurar la testera. Esto abrió un debate en el partido respecto a si entregar o no la presidencia a otra fuerza política. Algunos en el partido postulaban que se le podía dar a una derecha más moderada,
representada en Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, como una señal de querer hacer una nueva constitución para una mayoría. Hay otros incluso que sugieren dársela a Unidad por Chile, es decir, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Liberal o hasta el Partido Comunista. O sea, a la minoría. No obstante, los republicanos ya tienen la definición casi tomada. Promoverán que sea uno de ellos mismos que lidere el Consejo. Aunque esta definición no ha sido tomada formalmente, será la próxima semana, cuando en un nuevo cónclave de sus consejeros adopte oficialmente la postura. No le haremos el quite de la responsabilidad que nos entregó el país, vamos a cumplir con el encargo que se nos hizo, lo haremos con humildad, sabiendo escuchar, sabiendo que todos tienen mucho que aportar para que el proceso sea exitoso. Eso lo dice el consejero electo, Antonio Barquiesi, que es uno de los nombres que suena para ser el presidente. El diario La Tercera dice que esta decisión se cruza con una presión que viene desde Chile Vamos, que se comenzó a ejercer para que sean los republicanos quienes asuman la testera. Y si bien en algún momento sonaron como propuestas los nombres de Edmundo Luchans, de la UDI, Germán Becker, de RN, en la UDI, RN y Evópoli consideraron que la tienda de Kast, al ser mayoría, debe asumir la responsabilidad. Y así los enmarcan, porque eso es lo que pasa, los enmarcan, los comprometen en cuanto a una estructura institucional y por lo tanto, si alguien dirige el Consejo Constitucional, ¿podrá después oponerse al texto constitucional? Están enmarcando al Partido Republicano, eso es lo que pasa. El cálculo que se hace es que si el proceso fracasa, ellos serán vistos además como los responsables y pagarán los costos por ello, tanto en términos de gobernabilidad como de las opciones presidenciales de Kast. Kast aquí se juega también su futuro político y es la derecha, digamos, tradicional, la que está enmarcando a Kast. Eso de que ahora con la guitarra es más difícil, bueno, claro. Eso es. Ahí está, háganse responsables de todo, ¿no? Incluso desde el comienzo, con la presidencia del Consejo. En Chile Vamos creen que como coalición ya pagaron los costos por haber dado continuidad al proceso constituyente tras el rechazo en el plebiscito de salida y que ahora la batuta entonces la tienen los republicanos. Yo pienso que la presidencia debería ser republicana. Es importante siempre, no solo en este caso, que las mayorías asuman la responsabilidad que tienen. ¿No sería bueno que el Partido Republicano no asuma la grandísima hegemonía en el Consejo? Dijo el jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez. Y el presidente de Renovación Nacional, que es el senador Francisco Chaguán, también había dicho en una entrevista en el Mercurio el domingo que el Partido Republicano tiene que dejar de ser un outsider y asumir la conducción de este proceso. Hay caras que ya comienzan a aparecer en el Partido Republicano, personas que podrían asumir esto, un tema que fue tratado en una reunión del viernes pasado del comité de instalación que se realizó en la sede del Partido Republicano en la comuna de Las Condes. Uno de los que encabeza la lista es el consejero de la región metropolitana, Luis Silva. Él cuenta con la ventaja de haber sido el más votado, es experto además en temas constitucionales porque es profesor de Derecho. Sin embargo, en su contra pesa una entrevista que dio hace 2 domingos en la versión del domingo del Diario Financiero que se llama TF+, en la que marcó una línea contraria a la del partido en torno a la búsqueda de acuerdos. Dijo, ¿por qué Cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Lo dijo en una polémica frase en la que después se retractó. Y el otro que suena con fuerza es justamente Barquiesi, ¿no? De la región de Valparaíso. Él podría ser una de las cartas del Partido Republicano. A su favor tiene la experiencia como abogado, ser uno de los más cercanos a Kast, fue fundador del partido, secretario general en sus inicios. Le pesan en su contra polémicas entrevistas que dio el 2018, como cuando cuestionó la condena a Miguel Krasnov o como cuando sostuvo que los negros no se suicidaban cuando eran esclavos. Hay una tercera opción que es la consejera de Los Lagos, Beatriz Sevilla, cuya ventaja es que es de otras regiones, que es mujer también es abogada. Sin embargo, otros creen que le falta experiencia porque tiene 30 años. Barquiesi ha estado haciendo campaña, ha tenido diálogos con otros consejeros, ha recorrido el país para recolectar apoyo, o sea, le interesa. Está en eso. Silva también le interesa, no descartó para nada esa opción. Hay que decir que, según la legislación actual, para ser elegido presidente o presidenta del Consejo Constitucional, se requiere una votación de la primera mayoría de los 51 electos, mientras que la segunda mayoría corresponderá a la vicepresidencia. Para terminar solamente decir que lo que pasa con RN, la UDI y Evópoli es que ellos dicen que pagaron los costos de irse al centro, de dialogar con el gobierno, mientras el Partido Republicano no dialogaba, era una oposición dura. Bueno, que ahora esos costos los pague el Partido Republicano porque va a tener que dialogar, porque va a tener que ser más de centro, porque va a tener que llegar a un acuerdo, porque si no, van a tener costos al no aprobar este texto constitucional. Por lo tanto, van a pagar costos igual. Si fracasa el texto, pagan costos. Si negocian con el gobierno, van a decir, no eran tan distintos, pagan costos. O sea, la derecha tradicional quiere hacer pagar costos al Partido Republicano. Bueno, por
Por cierto que en esta conversación nos hemos acordado bastante de la Convención Constitucional, la que escribió un proyecto de constitución y que fracasó en el plebiscito de salida, fue rechazado. Y nos tenemos que acordar también de la presidenta de esa entidad, o una de las presidentas, Elisa Loncón. Resulta que la Universidad de Santiago y la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, calificaron como ilegal y discriminatoria una solicitud del Consejo para la Transparencia, que busca la entrega de la información acerca de las labores de la académica durante su año sabático remunerado. Este caso comenzó ¿con qué? Con una solicitud de transparencia formal, realizada por el diario El Mercurio, con el objetivo de conocer que las actividades docentes y académicas realizadas por Elisa Loncón durante los últimos 5 años. Y ante el rechazo a esa petición, este medio acudió al Consejo para la Transparencia, que acogió el recurso al considerar que la información es de carácter público. La doctora en Literatura y Humanidades, nos referimos a Elisa Loncón, criticó la decisión del organismo, o sea, del Consejo para la Transparencia, y calificó el requerimiento como una discriminación racial y política a su persona por su historia como expresidenta de la Convención Constituyente. Me demuestra esta situación que tengo la razón de oponerme porque es un hecho de discriminación racial. Son muchos los académicos que han tenido sabático, pero la única persona que denosta es a Elisa Loncón. Por mi apellido, mi historia. La misma Elisa Loncón presentó una carta en su apoyo que está firmada por más de 1.260 académicos que recuerdan que el año sabático es una práctica común en las universidades. Además, afirmó que los trabajos que ha realizado en este periodo están disponibles de manera pública en la página web de la Universidad de Santiago. La USACH realizó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Consejo para la Transparencia. El secretario general del plantel, Francisco Zambrano, explicó que el organismo presentó la exigencia de manera irregular al no respetar el mínimo de miembros, que es de 3, para decidirse a favor de la solicitud de transparencia. La Universidad de Santiago no se niega a entregar ninguna información, solamente pide que se resuelva conforme a la ley, por un consejo válidamente integrado y por consejeros y consejeras que manifiesten su verdadera abstención cuando deban hacerlo. El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, criticó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad de Santiago, afirmando que el quórum para sesionar es de 3 y que la abstención de una persona no afecta a la decisión mayoritaria. Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia dicen muy claramente que el quórum es de 3 para sesionar y que una persona se abstenga no afecta el quórum. Por lo tanto, me parece que es una alegación donde hay un texto tan claro y tan expreso que no tiene ninguna fundamentación. Elisa Loncón y la Universidad de Santiago dijeron que no responderán por el momento a las solicitudes acerca de los antecedentes del año sabático remunerado y se acogerán a la ley una vez que se pronuncie la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo quiero decir una cosa con respecto a todo esto. Elisa Loncón exigió mucha transparencia y lo que alegó mientras era presidenta de la Convención Constitucional pasada es que justamente en muchos sectores del país había poca transparencia, que había sectores, que había élites, y las élites son élites cerradas. Y por lo tanto, cuando se le exige transparencia a ella, no la acepta. En segundo lugar, porque lo tanto hay una enorme contradicción entre su actuar personal y lo que exige a los demás. Lo segundo es que la Universidad de Santiago funciona con fondos públicos. Ahora, yo creo que en materia de fondos públicos y privados siempre debe haber transparencia, pero más aún cuando hay fondos públicos. Ahí yo creo que no debería haber ni la menor discusión. Y por lo tanto es ilógico que la Universidad de Santiago se oponga al que lo que es financiado con fondos públicos esté oculto. Por ningún motivo. Menos una universidad. Yo creo que, las universidades son templos del saber. Es donde está toda la universalidad del saber. De ahí viene universidad. ¿Qué diablos van a esconder? ¿Qué se puede esconder en una universidad? Nada, pues. Absolutamente nada. ¿Acaso los exámenes no son públicos, los exámenes finales? ¿Acaso no se enfrentan comisiones que son públicas en algunas universidades? Y eso está todo muy bien. Que todos vean cómo se interroga a un alumno que desea ser tal o cual cosa. Título profesional. Todo tiene que ser público. Lo tercero es que la defensa de la Universidad de Santiago es por una cuestión más bien burocrática. Si se cumple o no un requisito. Pero no va al fondo del asunto. ¿Cuál es el objetivo de esconder todo esto?
No se solicitaron los títulos de Elisa Loncón, no es verdad eso. Lo que se solicitaron son los antecedentes académicos que motivaron su sabático. ¿Por qué todo esto? Porque justamente la resolución en la que se le otorga el sabático es en virtud de los antecedentes académicos. Eso es lo que dice la resolución. ¿Puede objetarse que se le pida entonces cuáles son los antecedentes académicos que tuvo usted a la vista, señor rector, para otorgar esto? Claro que no. ¿Qué objeción podría haber? 2. Se ha pedido la información sobre sus clases en los últimos años. Eso no está disponible en la página web del USACH. Se dice todo está disponible públicamente. Y los papers e investigaciones tampoco están actualizados en la página del USACH, como ha dicho el diario El Mercurio, que es la que pide todo esto. En un mundo donde todo el mundo, todas las personas debieran ceder en pos de algunos bienes mayores. Me explico. Estamos enfrentando el crimen organizado en el país. Si lo queremos enfrentar en serio, todos estamos de acuerdo en que hay que perseguir la ruta del dinero para que ésta no se legalice, no haya blanqueo del dinero, y eso va a significar que todos, ojalá, estén dispuestos a mostrar, por ejemplo, todas sus cuentas. Yo creo que se tiene que terminar el secreto bancario y que debe ser fácil para las autoridades o para quien esté investigando acceder a las cuentas de alguien. Se acabó lo otro. Usted dirá privacidad, sí, pero hay un bien mayor. Si estamos en esta discusión, ¿tiene algún sentido estar discutiendo los antecedentes académicos de alguien que es profesora en una universidad y que ha dicho que tiene enormes antecedentes académicos permanentemente? Toda esta discusión realmente acongoja